Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio. El día de hoy tenemos una plática súper interesante y una invitada muy especial. Ella es Yadira de Jesús Mora Pichardo, es licenciada en Psicología por la Universidad Enrique Díaz de León. Al culminar su licenciatura, realizó un voluntariado en el DIF Tlaquepaque con duración de 1 año, donde comenzó su práctica clínica con diferentes grupos poblacionales. Posteriormente trabajó por 2 años en el área de educación especial como monitora escolar. En el 2020 tomó un diplomado sobre estrategias de intervención en el aula Asperger, dirigido por el Instituto de Neurociencias de Puebla. Ha sido también por 2 años consecutivos creadora de actividades que ayudan al desarrollo físico, mental y emocional del infante en una ludoteca, y hoy en día se dedica a la práctica clínica de manera particular con formación en el enfoque cognitivo-conductual, práctica que ha ejercido desde hace 2 años. Durante el 2021 tomó un curso sobre el manejo de ansiedad y a finales de ese mismo año tomó un curso presencial sobre técnicas de intervención psicológica infanto-juvenil, lo que lo llevó a desarrollar sus propios talleres dirigidos a niños y adolescentes. Posteriormente, en el 2022, concluyó un diplomado internacional online sobre intervención en la conducta suicida y tanatología. Bueno, Yadi, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y tu disposición en todo momento para desarrollar esta plática. Y me gustaría que nos centráramos el día de hoy en el concepto clave o central de la plática, que es el duelo. Muy bien. Primero que nada, agradecerte a ti, Citlali, por la invitación. La verdad es que para mí es un placer estar compartiendo contigo este espacio. Y antes de poder darles el concepto general de lo que significa duelo, me gustaría iniciar con una frase, se las voy a leer y dice más o menos así. A medida que vayamos viviendo, le diremos adiós a los seres, cosas e ideas queridos, y al final le decimos adiós a la vida misma con nuestra muerte. Esta frase para mí me gusta mucho y es muy reflexiva, ya que nos indica que a lo largo de nuestra existencia vamos a estar experimentando distintas pérdidas, ¿no? La pérdida siempre implica dolor y justamente de ahí es donde se desprende el concepto de duelo. Duelo significa o viene del latín dolus, que básicamente es la reacción natural emocional que experimentamos ante la pérdida de alguien o de algo. Muchas gracias, Yadi. Se me hace muy interesante el concepto que nos compartes y sobre todo la frase, porque creo que nos abre el panorama a lo que es el duelo, ¿no? Porque a veces lo vinculamos mucho con la pérdida de un ser querido, o sea, con el fallecimiento de alguien, pero no, o sea, el duelo lo vivimos en todas las etapas de la vida. Y qué bueno que lo comentas de esa manera, ¿no? Creo que tenemos muy conceptualizado el término duelo a partir de una pérdida o de una muerte en específico, y no, durante toda nuestra vida estamos experimentando pérdidas, incluso representa un duelo el cambiar de un grado escolar a otro o de culminar una etapa, por ejemplo, de la primaria a la secundaria. También implica un duelo, una mudanza, el cambiarnos de casa, de algún trabajo, incluso perder algún objeto especial, también implica un duelo, ¿no? Entonces estamos en una constante de duelos y primero pues especificar eso, ¿no? Que no necesariamente el duelo viene exclusivamente de la muerte como tal. Hay bloques de pérdidas. Por ejemplo, existe el bloque de la vida, que hace referencia a tener miedo de la muerte de algún ser querido o incluso de nuestra misma muerte, ¿no? El generar estos pensamientos o esas ansiedades de que suceda puede implicar una pérdida, ya que se tiene una idea, ¿no? Y entonces el cambiar la idea de vivir y después pasarla a una muerte o a morir también implica un duelo. Está, por ejemplo, el bloque de las pérdidas materiales como tal. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo estas situaciones en la ciudad donde hay personas que bajan, ¿no?, a otras de su automóvil y prenden fuego. Digo, el hecho de perder ese carro o ese automóvil implica un duelo material, ¿no? Ya que pues viene con
o tiene un trasfondo, un antecedente pues de esfuerzos económicos incluso, entonces también eso implica un duelo. Existen pérdidas emocionales, por ejemplo, ante la ruptura amorosa, ante un divorcio, como te decía, ¿no? El cambiar de casa, a lo mejor estar viviendo con tu familia nuclear y el independizarse, también implica un duelo. Tenemos otras como por ejemplo que están ligadas con el desarrollo, que básicamente es entender que la muerte es parte del proceso o del ciclo vital. Y existen otras que es pues de aspectos de sí mismos, ¿no? Pérdidas de aspectos de sí mismos, en este caso la salud, que es en lo que nos vamos a estar centrando un poco más. Y esta hace referencia tanto a salud física, mental. Por ejemplo, vivimos pérdidas o puede ser una pérdida la disminución de alguno de nuestros sentidos básicos, ¿no? Por ejemplo, la vista, quienes empiezan o de repente ya necesitan lentes, es un duelo o ¿no? Una pérdida en esa disminución de esa capacidad. O por ejemplo, en un accidente donde alguno de nuestras extremidades quede, pues no sé, como dañada, ¿no? También el adaptar tu vida a ese cambio también es una pérdida de salud. Muy bien, Yadi, no sabía que existían tantos tipos de duelo y creo que también es como importante puntualizarlos. Pero ahora que ya sabemos eso, ¿qué nos puedes hablar del afrontamiento? ¿Hay tipos de afrontamiento o cómo se maneja ya que vivimos o estamos viviendo el duelo en esas diferentes como versiones de? Sí, en realidad, bueno, creo que es importante mencionar y aclarar que no existe una forma específica o universal, ¿no? de afrontar un duelo, ya que esto va a ser único en cada persona, ¿no? Justamente de acuerdo a nuestras particularidades, como tal, el duelo se va a vivir de distintas formas y la forma en que cada uno lo viva va a ser única. Pero sí existen pues algunas manifestaciones en el duelo de manera general o áreas que se van a ver afectadas en el momento en que el duelo aparezca en nuestra vida o la pérdida. Y por ejemplo estas pueden ser físicas, en donde a lo mejor existe algún trastorno alimenticio, ya sea una ausencia del comer o lo contrario, ¿no? Un exceso a comer, o en cuestiones de sueño, que también pues a manera general también nos va a afectar en nuestras capacidades, ¿no? O en nuestra productividad. El mal dormir o el dormir mucho también se va a ver como afectado. Eso pueden ser algunas afectaciones a nivel físico. Otra área que se va a ver afectada es la emocional, donde vamos a estar experimentando emociones displacenteras. Vamos a llamarlas así. Se conoce como emociones positivas y negativas, ¿no? Pero el hecho de decirlo negativo ya implica como que están mal, como que no deberíamos de sentirlas o que lo mejor sería evitarlas. Entonces vamos a conceptualizarlo como emociones displacenteras, es decir, son emociones que vamos a experimentar que no nos generan placer, pero aún así las vamos a experimentar. Entonces, cuando se da como afectada el área emocional, pues vamos a estar generando este tipo de emociones, ya sea enojo, ira, tristeza, frustración, angustia. Son algunas de las que quedan como más marcadas, ¿no? Otra área es a nivel conductual, donde quizá dejamos de hacer actividades que nos generaban placer o que nos gustaban y ahora a lo mejor hay una disminución de esas actividades. O incluso podemos volvernos hiperactivos, ¿no? Donde estemos ocupándonos, haciendo bastantes actividades para poder evitar de alguna manera el sufrir el duelo o la pérdida y pues distraernos de todo lo que conlleva vivirlo, ¿no? Existe otra área donde nos puede afectar, que sería la social, en donde algunas personas pueden irse distanciando, ¿no? De sus seres queridos, de amigos, de familia, o incluso aislarse totalmente de todos, ¿no? Y también eso implica como esta parte como de afectar esa área. También puede estar afectando a nivel espiritual incluso. Hay quienes que durante su duelo
o se acercan a una religión más, como más de lleno, o al contrario, se alejan porque existe un enojo ante eso que se creía que te iba a ayudar o que a lo mejor te iba a evitar vivir esta situación por la que estás pasando, y pues resulta que no. Entonces esa ira o ese enojo también puede que se alejen de esas creencias religiosas que en su momento pues les ayudaban o les aportaban, ¿no? Entonces existen esas manifestaciones en el duelo en general, ¿no? Les digo, va a ir dependiendo de cada persona, de qué manera les va a ir como afectando esas áreas. Existen factores que determinan la respuesta de la pérdida, ya hablando a nivel personal o individual, ¿no? Por ejemplo, va a depender mucho de la personalidad del individuo, de quien esté presentando esta pérdida. Hay quienes tienen herramientas o quienes han tenido más facilidad de afrontamiento ante situaciones difíciles, como tal, la resiliencia, por ejemplo, ¿no? Entonces va a depender mucho de la personalidad como factor, ¿no? Al afrontamiento de la pérdida. Otro factor importante es la disponibilidad de apoyo social familiar. ¿Qué tanto tenemos de redes de apoyo? ¿Con quiénes contamos? ¿No? ¿Con qué compromiso ellos están con nosotros, ¿no? en este proceso? Hay gente que es muy solitaria o que su familia es muy pequeña o está lejos en otra ciudad. O sea, pueden ser muchas cuestiones alrededor de esto, pero también va a depender mucho de cómo pueda afrontar su pérdida, ¿no? De esta disponibilidad. Y no solamente que estén dispuestos a ayudar, sino también el nivel de comunicación que se tenga con los familiares o con amigos. Porque, digo, nos vamos a casos como, oye, lamento que estés pasando por esto, ¿no? Me imagino que es muy difícil tener esta enfermedad o este diagnóstico, y ya se limita como hasta ese punto, ¿no? Pero el hecho de verbalizar el apoyo va a ser muy importante, el decir, ok, que necesitas estar constantemente a lo mejor al pendiente, ¿no? De que si a lo mejor el paciente requiere de que lo acerquen a sus pruebas o a sus citas médicas, o que si necesita algún tipo de artículo en específico, ¿no? Una silla de ruedas, oxígeno, o sea, que también la gente no solamente esté dispuesta y se comprometa, sino que también accione, ¿no? Y también eso va a variar mucho, y es como también se va a ver el nivel de afrontamiento, ¿no? O la facilidad para que también el paciente lo pueda llevar de una manera más ligera. Otro factor que va a determinar mucho son las crisis ocurrentes. Las crisis ocurrentes hacen referencia a otros duelos, otras pérdidas, aparte de la que ya se está sufriendo o viviendo, ¿no? Que de repente ya viene un diagnóstico, en este caso, ¿no? Por ejemplo, de cáncer. Y en ese mismo lapso en el que tú empiezas tu propio duelo, a lo mejor viene la pérdida de un familiar, la muerte de algún ser querido, ¿no? O que de repente a lo mejor puedan correrte del trabajo, que acordémonos que yo les comentaba anteriormente que también eso implica una pérdida y por lo tanto un duelo. Entonces las crisis ocurrentes también, que tanto vayan estando en tu vida, que se acoplen a este duelo que estás empezando y que existan esos más, también va a depender mucho de cómo puedas afrontar ese proceso. Okay, Yadi. Fíjate que hay algo que me llamó mucho la atención de lo que nos mencionaste, que es que el duelo no es igual para todos, ¿no? Y creo que es importante como recalcarlo, porque creo que a veces hay mucho como el compararse con los demás, y eso, en vez de como aligerar la situación, creo que es una carga más para el paciente, ¿no? Y el hecho de que esto, ¿no? De que depende tanto de características personales como tu red de apoyo, pues creo que es importante que el paciente o la persona que está viviendo el duelo pues se focalice en buscar esas herramientas y en fortalecerlas, que en compararse a lo mejor con otras personas que están viviendo alguna problemática similar, que a lo mejor no fue tan abrumadora como lo está haciendo para ti, ¿no? Pero entender que somos personas diferentes y que tenemos características diferentes y que podemos como percibir los problemas de formas diferentes, partiendo desde ahí, creo yo.
Sí, incluso, por ejemplo, hay personitas que me han comentado, ¿no? En la pérdida de algún padre de familia, ¿no? En cómo lo vive cada hermano, ¿no? Que de repente conflictúa el, ya, y yo no lloré tanto como mis hermanos, ¿no? A lo mejor algo está mal en mí porque yo no lo viví de esa manera. Y no, justamente cuando hablamos de la individualidad o que quizá el impacto no fue en el mismo momento, porque quizá esa persona estando en el velorio no expresa esa emoción o ese llanto o esa emoción que se espera, ¿no? Pero después como la vive va a ser su propia experiencia, ¿no? Y no quiere decir que esa persona esté exenta de un duelo o que no le haya dolido la pérdida, sino que lo va a vivir desde otras perspectivas. Ahorita que estamos hablando de como de la cronología, por así decirlo, a lo mejor de que podemos vivirlo en tiempos diferentes, me gustaría saber si existen etapas del duelo y si existen, si estas se llevan como de forma cronológica o pueden suceder de forma independiente. Sí, existen varios modelos que explican las etapas del duelo. Me gustaría hablar de uno en específico que es como el más conocido y es de Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue una psiquiatra, durante la Segunda Guerra Mundial estuvo como voluntaria en clínicas hospitalarias y estuvo en el cuidado de las personas pues afectadas en ese momento. Justamente fue la precursora de los cuidados paliativos, ¿no? Para poder lograr la muerte digna y pues bueno, hasta que llegó a ser psiquiatra. Ella plantea como tal el mapita que conocemos, que viene por ejemplo negación, ira, negociación, compromiso, depresión y aceptación. Habla de 5, ¿sí? Entonces como el esquemita como tal lo programan como un ciclo o se visualiza de esa manera. Alguna de las críticas más importantes en este modelo es justamente eso, ¿no? Que no es no es vivir las etapas como un ciclo, ¿no? Porque realmente no se viven de esa manera. Puedes estar oscilando entre primero sentir, lejos de primero sentir negación, a lo mejor empiezas con depresión y luego de ahí te cambias a negociación y luego ya de ahí te cambias a, ¿sabes? O sea, realmente no existe como un seguimiento de etapas. Solamente este modelo es una base para ir entendiendo qué es lo que experimenta una persona ante la pérdida, ¿no? Y por eso lo voy a mencionar y voy a describir cada una de estas etapas como se dijo en su momento. Y posterior a eso hablaremos de un modelo más actual, ¿no? Que explica más a detalle cómo es que se ha observado o se ha estudiado el comportamiento ante una pérdida. Pero bueno, hablemos de las etapas que Elizabeth propone para ir describiéndolas una a una. En la etapa de negación es básicamente este momento en donde la persona entra en shock, ¿no? En donde dice o surgen pensamientos como esto no puede estar pasando, en algún momento me van a hablar y me van a decir que esto es mentira, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Comúnmente es cuando viene ese tipo de pensamientos, el negar la situación por la que estamos empezando a vivir, ¿sí? Y de ahí viene la ira. La ira básicamente es un enojo donde la persona tanto puede ser para ella misma, ¿no? El decir, por mi culpa me está pasando esto, algo debí de haber hecho mal, o con los demás, ¿no? El decir, pues no me apoyen, ustedes no saben qué es lo que estoy sintiendo, y el cerrarse justamente al apoyo, ¿no? El estar molesto justamente con la situación. Ya no solo es negarla, sino en el momento de entender que la estás viviendo es enojarte porque existe esa situación, ¿no? O porque está pasando. Entonces, esa sería como la etapa de la ira, perdón. Y después vendría la negociación compromiso, así es como está conceptualizado esta etapa. Y en esta empezamos a realizar acciones y pensamientos para poder tratar de entender la situación. O sea, ahí ya nos damos un poco de permiso de decir, ok, tengo esto, ¿qué puedo hacer?
¿sí? Ya básicamente vas buscando las vías o las alternativas de alguna manera, o de convencerte también en cuanto a tus pensamientos, ¿no? De que vas a estar bien. O de repente en esta etapa hay personas que dicen o piensan en alguien importante, ¿no? A fulanito no le gustaría que yo estuviera así, entonces voy a hacer lo mejor posible. Ya viene como un acercamiento o una esperanza de querer lidiar con la situación, ¿sí? Esta sería la etapa de negociación, compromiso. Pero de repente viene la otra etapa, que es depresión, donde ya nada es suficiente, me rindo, no quiero esto, y las emociones displacenteras que más se experimentan en esta etapa es tristeza y angustia, ¿no? De no saber qué va a pasar, y pues básicamente es lo que se experimenta en esta etapa. Aquí también puede venir la parte del no comer bien, del no bañarte, del no querer salir, de no continuar como con tu vida. Y pues básicamente es una tristeza inmensa lo que se experimenta en esta etapa. Y posterior a eso está la etapa de la aceptación, donde ya podemos tocar, plasmar, pensar en la situación ya sin dolor, donde ya asimilaste qué es lo que estás viviendo, ya conociste tu pérdida, la invitaste a estar contigo y llevas como una relación con ella sin dolor, ¿no? Donde ya puedes incluso continuar tu vida a partir de, ¿no? Y esa es como la etapa en la que se esperaría, o la etapa final, donde ya podríamos decir que superaste el duelo. Pero recalco, y es bien importante seguirlo comentando así, no existe como un seguimiento de etapas. No quiere decir que primero tengas que pasar por la primera que comenté y así hasta llegar a la aceptación. Esto puede ir variando en cada persona y no existe un tiempo como tal tampoco en el que a lo mejor se diga la negación se vive durante un mes y luego ya de ahí a lo mejor a los 6 meses ya hay una depresión. No existe esos parámetros, como por lo mismo que dijimos que es individual y es muy único cómo cada persona lo va a vivir. No existe tampoco un tiempo predeterminado de esto. Como les comentaba, este modelo propuesto por Elizabeth está un poco obsoleto en la realidad, porque se ha visto que no necesariamente se vive de esa manera o con esas etapas, ¿no? O sea, hay bastantes factores que van a hacerlo distinto, o la gente lo ha vivido distinto, ¿no? Ya con el paso del tiempo y el análisis de los duelos se ha visto o se han dado otras propuestas. Un modelo más actual sería el oscilatorio de Toni Visconti. Ella es una psicóloga e hizo un estudio con mujeres viudas. Durante algunos meses estuvo haciendo pruebas o test acerca de lo que viven estas mujeres a partir de su pérdida. Entonces, lo que ella se dio cuenta es que había bastantes variaciones a nivel emocional, ¿no? Un día podían estar alegres y positivas, pero al otro día se les olvidaba esa actitud y venía la parte de depresión, donde venía el llanto, donde venía esta parte desgarradora de la pérdida, ¿no? Y entonces había como momentos en el que brincaba de una emoción a otra todo el tiempo. Incluso no se trataba de etapas, ¿no? Sino de emociones que estaban oscilando o estando en movimiento durante todo ese proceso, en esos meses que les hacía las preguntas. Entonces, este es un modelo más acercado a la actualidad, y como tal lo que nos menciona es que no superamos etapas, ¿no? Sino que oscilamos rápidamente. Esto quiere decir que estamos, como les comentaba, viviendo constantemente en movimiento, en un vaivén de momentos, ¿no? De emociones, y solamente estamos pasando del placer al displacer, del bienestar al malestar constantemente, ¿no? Es como una constante. Y al final de cuentas, lo vamos a vivir de diferentes frecuencias o intensidades, ¿no? Esta variación de emociones o este oscilamiento de momentos. Bueno, nos platicabas que las etapas no tienen un tiempo determinado, pero entonces el duelo
puede durar cierto tiempo o debe durar cierto tiempo o puede ser indefinido hasta el punto como de aceptar la situación. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque justamente aquí pudiera hablarles de los tipos de duelo, ¿no? Por ejemplo, existen 3 clasificaciones. En sí el duelo puede clasificarse de muchas formas. Puede ser desde tipos de población, como duelo en adultos, duelo en niños, duelo en adolescentes, duelo en personas de la tercera edad. Puede ser por situaciones, ¿no? Por ejemplo, guerras o guerrillas ante desastres naturales. Puede haber una clasificación incluso a partir de tipos de relación, por ejemplo, duelo en pareja, duelo en familia, o sea, hay muchas clasificaciones, ¿no? Pero una forma de clasificarlos, por ejemplo, existe el duelo normal, que es el que vivimos todos ante una pérdida, sí o sí, ¿no? Es en donde vienen estas manifestaciones que yo les comentaba, físicas, emocionales, conductuales, ¿no? Y en donde se va a experimentar la tristeza y la angustia como, ahora sí que como protagonistas, ¿no? Y en este duelo que es normal, se esperaría que su superación, no pasara del año, entre 6 meses y un año. Eso es como más o menos lo que se pretende. Insisto, cada persona es distinta y no lo vamos a vivir igual, pero eso es como una media que se tiene para clasificar al tipo de duelo normal, ¿no? Que es lo que se esperaría. Y de ahí existe el duelo patológico o anormal, que lo pudieran como identificar así, cualquiera de esas formas. Y de él hay subgrupos, ¿no? Por ejemplo, ahí viene el duelo retenido, prolongado, etcétera. Pero lo que hace como característico a este tipo de duelo es que a partir de que ya se tuvo un año de la pérdida, todavía continúan la sintomatología fuerte, ¿no? O la tristeza densa. Es decir, nos habla de que existe un fracaso en el proceso mental de la adaptación de la pérdida, ¿no? O sea, realmente el sujeto o la persona no llegó a afrontarlo y continúa. Y ahí es donde estamos hablando del tipo de duelo patológico, ¿no? Y después viene el tipo de duelo psiquiátrico, que aparte de que es un duelo patológico, ya requiere también de la ayuda de medicamentos, ¿no? De un tratamiento psiquiátrico como tal. Y entonces vendrían como esos tipos de duelos. Y por ejemplo, ahorita que mencionas el patológico y el psiquiátrico, ¿solamente en esas situaciones necesitas un acompañamiento de algún profesional? ¿O en todo tipo de duelo es necesario acudir con un terapeuta o con un tanatólogo o con un psiquiatra en este caso? Sí, es recomendable que ante cualquier pérdida y el inicio de un duelo puedas ser acompañado, ¿no? Por alguno de los profesionales que aborden este tema, debido a que pues si lo hacemos, si nos acercamos, si nos apoyamos, vamos a poder vivir o sobrellevar las etapas de una manera más sana, ¿no? O con menos dolor. Entonces pudieran ser apoyos que se pueden buscar en el momento que ya estamos experimentando un duelo. ¿Y cómo sabemos que estamos experimentando el duelo? Cuando tenemos una pérdida y cuando empiezan a presentarse esas manifestaciones de las cuales ya hablamos. Ok. Y como por ejemplo, ¿a qué profesional sería adecuado acudir? Bueno, existe la opción de los tanatólogos, ¿no? Y lo que hacen ellos o su principal objetivo es que el paciente o la persona que está con el duelo pueda aceptar la condición o ese habitante o acompañante que ya va a estar en su vida hablando de salud y de una enfermedad y que pueda tener un objetivo de vida, ¿sí? O sea, que pueda construir la idea de que a partir de que ya tiene esa condición o ya se le dijo que va a vivir con eso, que pueda reconstruir su vida o sus planes
y que sepa que no es un impedimento para continuar, ¿no? Para seguir viviendo. Incluso con ellos va a ser de mucha utilidad la parte de las creencias religiosas o la espiritualidad, ¿no? Donde también puedas hacer contacto con eso y para poderle dar ese sentido a la vida, ¿no? Y pues como tal podría estar la opción de los psicólogos o los terapeutas, ¿no? Que básicamente su ayuda va a consistir en darte un soporte, herramientas de afrontamiento en cada etapa, ese acompañamiento en donde se te pueda guiar, en donde tú puedas reconocerlas y afrontarlas de la mejor manera, en donde también incluso puedas a nivel cognitivo hacer una modificación de esos pensamientos negativos o irracionales, ¿no? Que de repente pueden llegar a pensar que nadie más los va a querer o que van a ser una carga de vida, ¿no? Para sus familiares, o que nunca van a poder sobresalir en lo que les gusta hacer o en sus trabajos, y que también ellos durante ese espacio o ese proceso psicológico puedan debatir esos pensamientos y bajarlos a la realidad, ¿no? Porque qué tan real sería que ellos no pudieran hacer eso, ¿no? Entonces, eso sería como el apoyo psicológico. A final de cuentas también es para, o tiene como la finalidad de llegar a la aceptación, ¿sí? De una manera como más ligera o menos conflictiva. Entonces, esos dos profesionistas pudieran ser, ahora sí que como de cajón, ¿no? Para el acompañamiento en el duelo, y que también ellos podrían determinar si ya podemos incluir incluso a un psiquiatra, ¿no? Porque ahí ya se podría ver qué tipo de duelo viene manejando la persona de acuerdo a su durabilidad o de acuerdo a ya las consecuencias que estén teniendo en su vida por el duelo. Entonces ahí ya se podría determinar si también ir con el psiquiatra sería la opción, ya que se necesita un tratamiento psiquiátrico. Bueno, ya para cerrar la plática del día de hoy, el público nos hizo una pregunta que en lo particular se me hizo muy interesante, que es, ¿qué puedo hacer yo como familiar, amigo o compañero de vida de mi ser querido que está pasando por algún duelo, por la pérdida de la salud, como para aligerar la carga o como para ayudarlo en su proceso de duelo? Sí, va a ser muy variado este tipo de ayudas, ¿no? Ya que como habíamos comentado, el proceso de afrontamiento ante la pérdida va a ser muy única. Entonces, creo que es importante poderle preguntar a la personita que está presentando el duelo ante la pérdida de salud, como de sus necesidades, ¿no? Creo que la comunicación va a ser básica en el poder ayudar. Y que también parte de que esta persona que esté en su proceso de duelo acuda a un profesional va a liberar esas vías o esas alternativas de comunicación, ¿no? Porque si lleva su propio proceso, se va a dar cuenta de sus propias necesidades, del cómo comunicarlas, ¿no? Del entender qué es lo que siente, y que justamente cuando eso ya lo tenga claro, pues se lo pueda comunicar a estos seres queridos, ¿no? O a estas personas que están a su alrededor, para que todo pueda ser llevadero y de la mejor manera. Sí, Yadi, me parece muy valioso lo que mencionas. De hecho, desde mi punto de vista, bueno, yo vivo con una condición desde hace 12 años. Tengo artritis idiopática juvenil y desde hace aproximadamente 2 años y medio se unió como otra enfermedad reumática también a la lista. Entonces ya estoy como conviviendo con estas dos y como adaptándome a... Y creo que en lo personal, lo que a mí me ha ayudado más, como de parte de mis seres queridos que me han como ayudado, sí es como el preguntarme a mí directamente qué necesito y cómo me siento. Porque a veces siento que está como muy enfocado todo tu proceso, como en el área clínica. O sea, son muchas preguntas de cómo te sientes, pero cómo te sientes físicamente, ¿sabes? Es muy poca, o sea, hay muy pocas preguntas y muy pocas personas que se acercan y te dicen cómo te sientes emocionalmente, porque yo siento que en estas situaciones a veces lo emocional es más fuerte
que lo físico. Entonces creo que en particular eso me ha ayudado mucho, que me pregunten cómo me siento, cómo me pueden ayudar con eso. Y otra cosa que también se me hace como muy relevante, que es como el respetar las decisiones del paciente, ¿no? Porque a veces como familiar, pues, o sea, te quieren mucho, te aman mucho y quieren lo mejor para ti, pero muchas veces lo mejor para ti no es lo que tú quieres o no te sientes a gusto con lo que es mejor para ti, ¿no? Y tú quieres tomar otras decisiones. Y a veces como que la familia está tan empeñada en que te sientas mejor que no ve eso y puede como, en vez de aligerarte la carga, sumar más, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante como respetar las decisiones del paciente porque están muy ligadas al cómo se siente y al cómo lo está experimentando. Yo más. Y te interrumpo un poquito. De hecho, como abonando un poquito a lo que nos das como experiencia personal, justamente de ahí la importancia es de sí hacernos cargo de nuestros duelos o nuestras pérdidas, ¿no? Con los especialistas o con los profesionistas, ¿no? Que abordan el tema para poder sanar un poco o trabajar la parte emocional, ya que se sabe que entre mayor manejo tengas emocionalmente a nivel físico, va a haber una mejora también, ¿no? Y una mayor calidad de vida, definitivamente. Sí, y también con esto pues me gustaría como también invitar a los familiares de las personas que están pasando por un proceso de esto, que también acudan a algún asesoramiento o ayuda, porque a lo mejor ellos no están viviendo el duelo, pero no saben cómo también afrontar esta situación nueva, que también pues es nueva para ellos, y pues es como también dotarlos de ciertas como habilidades. Como les comenté hace unos momentos, yo vivo con una enfermedad reumática que es artritis idiopática juvenil desde hace 12 años, es decir, se me diagnosticó a los 14 años y me gustaría como platicarles acerca de mi convivencia con esta enfermedad, cómo ha sido mi duelo, cuando me di cuenta que necesitaba como buscar ayuda, que ya no podía yo sola con el proceso. Cuando recién me lo diagnosticaron, para mí no fue como, no sé, algo por lo que debía de preocuparme de sobremanera. Fue como, bueno, ok, pues es esto, ¿qué debo de hacer? ¿No? Y también mi personalidad es como muy analítica y me enfrasqué en buscar qué necesitaba hacer como para sobrellevar la enfermedad y no sé qué medicamentos podía hacer, qué terapias podía hacer, y en eso me focalicé. Fueron como muchos años que ahora puedo decir que de alguna manera, si lo ponemos como en las etapas que nos platicaste, que lo viví como negación, porque, o sea, como que me enfrasqué muchos años en trabajar sobremanera como para que no se notara que yo tenía un padecimiento, ¿no? O sea, para mí era como siempre demostrar que yo podía realizar cualquier cosa, comparado como con los demás. O sea, para mí ¿cómo explicarlo? No sé, no quería que este padecimiento conllevara como una limitante. Entonces siempre estuve trabajando y de alguna forma como muy, no sé, dura conmigo misma. Autoexigente. Ajá, sí era como bastante autoexigente con mi situación en general. Y todo, o sea, yo no sabía que estaba viviendo una etapa de negación. Según yo estaba así como súper aceptadísima en la situación. Hasta que me hospitalizaron. Me hospitalizaron por un efecto secundario de un medicamento que luego me gustaría también hacer un video platicándoles sobre eso. Pero cuando caigo hospitalizada, yo llego en un estado muy crítico al hospital y empieza una etapa nueva para mí que fue como de enojo y de ira contra todos y especialmente conmigo misma, porque no sé, como que en ese momento yo estaba muy cansada de lidiar con mis autoexigencias. Y ¿qué tenías ahí? Perdón que te interrumpa. Ahí ya tenía, yo creo que unos 20 años aprox. Ok. Sí, entonces, me acuerdo que estaba muy enojada conmigo.
estaba enojada con mis familiares, o sea, no quería que nadie me hablara, o sea, parecía yo niña chiquita porque sentía que estaba haciendo berrinche de todo, ¿no? Conmigo yo siento que nunca fui como un reproche de por qué me tocó a mí, o sea, ya está, pero en ese momento sí recuerdo que dije, o sea, ¿por qué a mí, si hago ejercicio, si como bien, si he hecho todo mi régimen que llevaba desde entonces, o sea, ¿por qué me siguen pasando este tipo de cosas si estoy haciéndolo bien, según yo, ¿no? Entonces empecé como a explotar con muchas cosas, ya salgo del hospital y continúo con mi vida normal, o sea, sigo de alguna forma evadiendo el duelo porque no trabajé con eso después de ese proceso. Y pasan algunos años y yo empiezo a sentirme como triste, no sé cómo explicarlo. Yo de alguna forma sí podría, no sé si no sé, en terminología sea correcto decirlo como con depresión, pero sí me sentía con una tristeza como nunca la había experimentado. En ese momento, cuando yo estoy viviendo eso, empezamos con los problemas de la segunda enfermedad que les platiqué, que eso es una espondiloartritis. Entonces yo empecé con síntomas muy fuertes, con este nuevo padecimiento, y empecé a ir otra vez con nuevos doctores, estudios, y también que como que abarcara tanto tiempo y como protagonismo en mi vida, también me estaba como desgastando bastante. Y yo en ese momento me acuerdo que me sentía como muy triste y en especial tenía miedo de que yo personalmente no pudiera afrontar eso. Yo sabía, por ejemplo, que las noticias que venían no eran como las más positivas, pero también estaba como muy consciente de que personalmente yo ya no podía, ni física ni emocionalmente con una noticia mala. O sea, yo sentí que si me decían, no sé, tienes esto, yo me iba a derrumbar en ese momento. O sea, así me sentía y me empecé a tener mucho miedo. O sea, nunca fue como de yo pensar en como atentar contra mi vida porque pues, no era algo que yo o sea, que yo pensara como posible. Sí. Pero en esos momentos me dio miedo pensar que pudiese ser una buena opción. Porque ya me sentía que no podía yo con esto y era como más fuerte que yo. ¿En qué momento buscas ayuda? Sí, claro. Fue un día precisamente que yo estaba revisando mi correo y me llegó un correo de un laboratorio. Y en ese correo pues sí decían que las sospechas, por ejemplo, de mi doctora eran correctas. Y yo dije, me sentía como tan mal y que eso era tan fuerte que decían, no voy a llegar la siguiente semana o no sé, o sea, necesito buscar ayuda. Okay. Y fue cuando contacté a Yadi fue mi psicóloga, y en ese proceso terapéutico que mucho tiempo fue como muy fuerte para mí porque confronté como muchas cosas que estuve evadiendo toda mi vida. Y fue cuando ya le puse como palabras o títulos a lo que estaba sintiendo, ¿no? O sea, sí estoy pasando por un duelo, entendí que había vivido en negación, entendí que había pasado por esta ira y entendí que estaba en un proceso como de depresión o de tristeza como muy grande o profunda, no sé cómo describirlo con palabras. Y pues fue como trabajar con ese proceso y las herramientas que tenía y que me fuiste como inculcando en ese lapso de tiempo. Igual, si me permites como compartir un poquito de mi experiencia siendo tu psicóloga, justamente pude vivir en el proceso de Citlali estas oscilaciones de emociones, ¿no? Porque había justamente sesiones donde ella negociaba y decía, ok, puedo con esto no me limita, puedo hacer estas alternativas que tengo estas habilidades y esas no las he perdido, ¿no? Como esta visión esperanzadora a continuar. Y recuerdo que íbamos como por esa parte
Y recuerdo en específico una sesión en donde, pues así como la ven, siempre ella iba a sus sesiones con su cabello suelto, y esa sesión que la vi, que llega y traía su cabello recogido, y era la primera vez que yo la veía con el cabello recogido, ¿no? Y no la he vuelto a ver así. Entonces eso llamó mi atención. Conforme fue pasando la sesión y dialogábamos, Citlali venía en un episodio depresivo, con una tristeza enorme y una frustración que la sobrepasaba, ¿no? Y justamente ese día fue cuando experimentó más la emoción displacentera a su máximo nivel, y fue muy duro para ella, y pues también de cierta manera para mí, ¿no? Porque pues dentro de su desesperación ella no entendía por qué la gente no podía comprender lo que ella estaba sintiendo. Tenía como mucha desilusión de eso, ¿no? Y justamente recuerdo que textual te dije: lamento que no pueda yo decirte que te entiendo perfectamente, que sé por lo que estás pasando, porque no es real, no lo sé. Y que incluso así yo leyera un libro completo de su condición, no lo iba a poder entender al 100% porque yo no estaba viviendo eso. Entonces, para ella fue como, ok, pasamos esa sesión, esa etapa, y 2 sesiones después, Citlali ya traía un plan en mente, ¿no? Pudo haberse caído o permanecido en esa etapa de depresión mucho más tiempo, pero realmente me sorprendió la manera de afrontamiento, ¿no? Porque creo que hizo uso de las herramientas que había aprendido durante tiempo atrás, y creó una idea en donde ella pudiera sentirse comprendida, en donde ella pudiera externar lo que sentía, y al mismo tiempo ese dolor que sentía o esa incomprensión, a llevarla a un proyecto donde también pudiera apoyar a personas con la misma, los mismos síntomas, el mismo padecimiento, ¿no? Y es ahí donde ella me comenta que su plan de acción es hacer un proyecto para personas con su misma condición, y que esa era su manera de afrontar o de darle o de llegar por fin a una aceptación, ¿no? Que es lo que yo les comentaba, que es la etapa esperada, en donde ya culmina la superación del duelo, ¿no? Donde ya hay una aceptación, ya hay una convivencia como tú, ya como parte de ti que aceptas, que dices, ok, me vas a acompañar, entonces hagamos algo, saquemos algo bueno de esto. Y pusiste pues como manos a la obra, y aquí estamos. De hecho, bueno, antes de como pasar a platicarles de del proyecto que comenta Yadi, creo que algo que también que aprendí muchísimo y que fue parte como de mi aceptación fue de entender que algo que me decías mucho, pero que yo no lo entendía hasta casi finalizando, que fue, sí, o sea, la artritis es como una parte importante de mi vida, o sea, y siempre va a ser parte importante de mi vida, pero no me va a definir como persona, ¿ves? Y no me va a definir en lo que voy a poder hacer como profesional, como, no sé, como esposa, como hija, como lo que sea. O sea, no es algo que va a definir lo que yo pueda llegar a ser. Y para mí eso fue como el, no sé, el de Eureka que estaba buscando, no sé, porque fue cuando yo entendí, dije, o sea, ya puedo vivir con esto porque ya sé que no me limita, ¿sí? Y que sí, te tienes que adaptar como a las circunstancias, pero que puedes hacer todo bajo tus condiciones. Y bueno, del proyecto que les estaba comentando Yadi, pues es este grupo de ayuda mutua que se llama Un Respiro al Dolor. Para mí, llegar a concretar este proyecto fue como, no sé, me dio mucha paz y mucha felicidad que se pudiera como realizar. Y sobre todo, mi finalidad era también como ser ese espacio seguro y ese espacio de tranquilidad que yo busqué por mucho tiempo y que no encontré, ¿no? Entonces, poder ser ese espacio para
cualquier persona que esté pasando por esta situación, ¿no? Y poder compartir más allá de cuestiones clínicas, de fármacos y cosas por el estilo, como personas platicar de qué estamos pasando, qué estamos sintiendo, no sé, qué podemos hacer. Y como mencionas, o sea, de personas que están viviendo lo mismo que tú y que entienden ese dolor, entienden esa impotencia, entienden como esta frustración, no sé. Entonces, pues nada, los invitamos a todos ustedes a que, no sé, sigan compartiendo pues este proyecto, que llegue a las personas que lo necesitan, que la verdad eso me haría como la persona más feliz del mundo, que pueda llegar a las personas pues que están buscando y que están pasando por una situación complicada. Sí, quiero como comentar que le demos mucho amor a este proyecto, que podamos compartirlo con la gente cercana a nosotros, para que llegue a esas personitas, como lo menciona Citlali, ¿no? Que sé que les va a ayudar muchísimo y que estén pasando por este proceso y que puedan ser una red de apoyo, que podamos todos ser una red de apoyo y que exista más esta conciencia a que hay condiciones o enfermedades, como en su momento lo mencionaba Citlali, que no son visibles, que no es que puedas ir en el camión y observar a alguien con un yeso o con una malformación o con la ausencia de alguna extremidad donde digas, ok, creo que tiene problemas, ¿no? Y pudiera ayudarlo, sino que también llegue esta conciencia de que hay otras que son silenciosas, ¿no? Y que existen padecimientos autoinmunes que también implican una pérdida bastante dolorosa en sentido, a manera social, ¿no? El que la gente las ignore y que por lo tanto pues no reciban el apoyo que pues necesitan. Entonces, démosle mucho amor a esta página, comenten también si es que quisieran hablar o que Citlali propusiera algún otro tema que les pudiera servir a ustedes, y pues estará ella leyendo sus peticiones y sus comentarios. Sí, pues una vez más te quiero agradecer, Yadi, por este espacio y pues por todo el proceso que ya vivimos. Sí. Y también me gustaría comentarles, bueno, al finalizar el video voy a poner mis redes sociales y las redes sociales de Yadi también para que la sigan y pueden contactarlos si es que les interesó el tema o se conectaron, o incluso si quieren buscar como este acompañamiento y asesoramiento. La verdad, súper recomendadísimo. Para mí fue como mi salvadora. Ya sabes que te deseo el éxito del mundo y ojalá este proyecto crezca tanto como lo deseas y como lo mereces. Muchas gracias.